Bueno, bienvenidos de nuevo a un nuevo episodio de nuestro programa Tiempo Real, un programa donde examinamos los mercados cerrados ya en fin de semana y en el que vemos un poco el detalle de la operativa de la semana anterior y planeamos, ya sabéis, la operativa de la semana siguiente. En esta ocasión, pues vamos a ver una semana que ha sido desde el aspecto de noticias macro bastante tranquila, y si hay un hecho destacable en todos los mercados en estos momentos es la fortaleza que está exhibiendo el dólar, y a eso nos vamos a referir concretamente, y a un hecho, a una derivada que va en paralelo a esta fortaleza del dólar, que es la imponente subida del precio del petróleo. Por tanto, es una semana con dos claves importantes que vamos a analizar, y como siempre vamos a ver cómo ha impactado en el mercado y cómo esa fortaleza del dólar se puede ver y se puede rastrear, pues examinando diferentes activos del mercado y cómo esto muestra las fuertes correlaciones que podemos ver entre diferentes activos. Creo que es un programa interesante, un programa para sacar conclusiones, como es nuestro objetivo siempre que nos ponemos delante de la cámara, y esperamos conseguirlo. Por tanto, adelante. Como decíamos, una semana completamente ausente de noticias a destacar, y por lo tanto pues ha estado centrada prácticamente en la evolución de los precios y de sus cotizaciones. Y esto nos ha permitido pues observar con detalle el movimiento de fortalecimiento del dólar, un movimiento que es muy importante y que pues vamos a intentar ver en este programa de comentario semanal, en este tiempo real de ya mediados del mes de mayo. El mercado se alinea con el dólar, como decimos, ha sido la tónica de la semana. Los movimientos apostando por el billete verde, pues la verdad es que se suceden en todos los mercados, y esto tiene un efecto significativo muy importante que debemos tener en cuenta. Por ejemplo, esta semana hemos focalizado la atención en el bono, concretamente el bono norteamericano a 10 años, porque ha alcanzado unas rentabilidades que no se veían desde prácticamente pues antes de la crisis financiera. Por otro lado, y en paralelo a esta situación del dólar, podemos ver cómo el petróleo pues se dispara también, ¿no? Y hay nuevas subidas en el precio del petróleo. Las sanciones a Irán pues están impulsando el precio del petróleo en Europa, sobre todo en Europa, porque el precio del Brent se está disparando, se ha disparado, pero es más contenido en el precio del West Texas, el petróleo norteamericano. Por lo tanto, esto también debemos pues tenerlo en cuenta. Esto es un poco el sumario que podemos ver, que hemos podido ver, que vamos a ver durante este programa de hoy, este tiempo real. Vamos ya directamente a examinar los gráficos, unos gráficos que esta semana pues nos dan hechos como decía, relativamente significativos. Empezamos la semana en el euro dólar en niveles prácticamente de 1,20, de 1,1994. El euro dólar la semana anterior había conseguido recuperar la cota de los 1,1888, y a partir de ahí había estructurado un impulso alcista, pero impulso alcista que el mismo lunes en sesión americana se perfora las líneas de soporte y se da la vuelta. Se da la vuelta con tanta fuerza pues que perfora esas líneas de soporte, empieza a conformar una zona de rango, y a partir de aquí lo que hace es abrir una clara tendencia alcista que vuelve a perforar a la baja de nuevo este nivel de 1,1888. Como podéis ver aquí, nosotros aprovechamos, Prometheus aprovechó esta circunstancia y abrió una operación de largo plazo. No era una operación de corto plazo, porque las operaciones de corto plazo en este punto estaban bloqueadas porque teníamos la proximidad de esta zona de soporte, pero la que abrió fue de largo plazo. Una operación que nosotros decidimos cerrar porque había una intervención de Mario Draghi que nos levantaba ciertas sospechas sobre lo que podía decir, y por lo tanto preferimos cerrar y cerrar y consolidar la plusvalía. De no ser así, pues bueno, el par hubiera seguido y aún seguiríamos en el mercado, aún seguiríamos abiertos en el mercado. Pero a veces hay que tomar este tipo de decisiones, y unas veces pues las aciertas más y otras las aciertas menos. El par, como vemos, lo que ha hecho ha sido
tocar este nivel de 1.1763, que es el nivel que vemos aquí, y a partir de ahí sí que se ha estabilizado y ha generado incluso un doble contacto, un doble intento de perforación. En el segundo intento prácticamente de perforación, pues Prometeo se aprovechó y abrió una operación a corto plazo que pues cerró rápidamente, cerró acto seguido. Acabamos la semana en 1.1769, cerca de esta zona de 1.1763, que es esta zona de mínimos expresada por este nivel de aquí. Como podemos ver, es una zona preocupante, entre comillas, para el euro dólar, porque si perdemos esta cota de 1.1765, no hay nada más por debajo. Es decir, hay prácticamente una estructura que podría ser prácticamente de caída libre y nos encontraríamos pues en mínimos desde noviembre de 2017 en estos momentos. Esto es lo que corresponde al euro dólar. La verdad es que en el libra dólar poco tenemos que decir, porque seguimos pivotando, seguimos con el precio alrededor de esta zona de 1.3535, que es la zona a largo plazo que se está manifestando como la zona dominante en estos momentos, ¿no? Que hace que podáis ver aquí, pues durante estas dos últimas semanas no haya habido apenas movimiento, aunque ahora el par cerró en 1.3471, ha cerrado por lo tanto ligeramente por debajo de esta zona de 1.3535, pero se mantiene en las inmediaciones. La misma estructura que en el euro dólar, vemos que por debajo no hay nada más, es decir, podríamos ver caídas importantes en caso de que nos alejemos definitivamente de este nivel, y ahora mismo estamos en 1.3471, punto de referencia 1.3451, que es el mínimo semanal el mínimo de esta semana, ¿vale? De cara a la semana que viene, pues es un mínimo importante. Su perforación pues igual supondría ya el alejamiento definitivo de este nivel de 1.3535 en el largo plazo. Como podemos ver, pues una estructura también peligrosa para los alcistas en este sentido. Mínimos que no se veían desde diciembre de 2017, por lo tanto podríamos ver caídas importantes. Vamos también con el dólar yen. Un dólar yen que esta semana pues ha tenido también un comportamiento destacado, ¿no? Vemos cómo inició la semana pues perforando al alza este nivel de 109,77, se consolidó en zonas superiores a este nivel de 109,77, tuvo un amago aquí que a nosotros pues nos costó caro, ¿no? Porque el par Prometheus detectaba este impulso al alza e intentó abrir al alza en dos ocasiones, pero resultaron fallidas y prefirió cerrar. Pero la tercera sí que fue la buena y vimos que abrió además dos operaciones consecutivas que se abrieron al alza, buscando ese impulso alcista que ha llevado al par a superar prácticamente los 111 yenes. En este momento pues el par parece que finaliza un poco el impulso alcista. Aquí cerramos por lo que llamamos nosotros Close Friday, es decir, cerramos las operaciones para no mantener operaciones abiertas durante el fin de semana. Fue un cierre manual que efectuamos nosotros. En este momento pues cerramos en este punto. Si hubiéramos aguantado, pues seguramente hubiéramos cerrado en estas zonas de aquí las operaciones. Por tanto, en este caso pues la previsión o nuestra visión nos fue favorable. Sabéis que intentamos siempre no dejar operaciones abiertas durante el fin de semana. En el largo plazo que tenemos, pues tenemos un alejamiento de esta zona de canal entre el 109,77 y 108,77, un alejamiento que parece bastante definitivo. No descartamos acercamientos posteriores para para consolidar y hacer zonas de pullback, pero en principio parece que es ya más complejo que volvamos a estas zonas inferiores por ahora. Por tanto, pronóstico claramente alcista para el dólar yen. Vamos también con el dólar australiano, un dólar australiano que poco hay que decir esta semana. Esta semana pocos comentarios hay que hacer porque vemos que no hay movimientos destacables. Empezamos en niveles de 0.7560 y acabamos en 0.7510, por lo tanto poco volatilidad, poco margen hay para desarrollar operaciones con ciertas garantías. A destacar la zona de doble suelo en el nivel de 0.7447 aproximadamente, es un nivel 0.7450, etcétera, etcétera. Este es el nivel que nos marcó mínimo semanal. Un mínimo semanal interesante porque hay dos testeos de esa zona mínimo semanal y a partir de ahí hay un rebote que le lleva a recuperar un poco la directriz del movimiento alcista, ¿no? Vemos que
esta media tan larga está prácticamente horizontal, lo que indica pues que hay muy poco momento, muy poco impulso y que el par ahora mismo se mantiene estable y pivotando alrededor de un nivel de precio que ahora mismo podríamos cifrar en el 75.10 en el que ha cerrado en la semana. Podéis ver la parte posterior de la semana, no hay mucho movimiento. Aquí abrimos una posición, decidimos cerrarla nosotros por Close Friday también, porque vimos que no había el impulso necesario. Estamos ya prácticamente entrando en sesión americana el viernes. El mercado luego nos dio la razón. Desde el punto de vista del largo plazo, situación especial para el dólar australiano, que ha roto esa tendencia alcista que llevaba 2 años dibujando en el gráfico y que vemos pues que no es capaz de recuperar zonas superiores. 0,7665 es la zona de referencia para intentar recuperar ese impulso alcista en el largo plazo. Mientras recupere esa zona, estamos en claro contexto bajista en medio plazo y bueno, pues corto plazo en estos momentos. Por tanto, 0,7510, estamos muy alejados, 151 puntos aún de distancia. Es bastante probable que veamos nuevos descensos en el dólar australiano y más con el escenario actual de fortalecimiento del dólar. El oro ha cerrado a 1.292,65 centavos la onza. Abrimos en zonas prácticamente de 1.315, por lo tanto caída importante del oro durante el martes de esta sesión semanal. Nos ha marcado además mínimos en niveles de 1.285,16 dólares por onza. Cerca de esa zona de mínimos nosotros abrimos posiciones y Prometheus las cerró automáticamente al detectar inestabilidad y poco impulso en los movimientos que estaba realizando el precio, y por tanto pues cerró con pequeña plusvalía, pero con plusvalía, que al final es lo que cuenta. Hemos finalizado la semana rompiendo la primera directriz de este movimiento bajista, como podéis ver aquí, e intentando efectuar un movimiento de distribución de corrección de esta importante caída que tuvo lugar en el primer tercio de la sesión semanal. Respecto al petróleo, West Texas, el West Texas 71 dólares con 41 centavos barril. Ahora mismo pues el activo empezó la semana más bien lateral, le costó definirse, tuvo una pequeña alteración pues en la jornada del martes de ida y vuelta justo en la apertura de sesión americana. Sabemos que el petróleo está sometido a tensiones geopolíticas en estos momentos, pero bueno, en la jornada jueves ya vimos como había un impulso al alza claro. Aquí el par, bueno, pues nuestro sistema Prometheus, digamos que se equivocó, abrió en esta zona y no fue, bueno, pues luego el mercado se giró, tuvo una fuerte sacudida y eso hizo que Prometheus cerrara la posición, intentando proteger la cuenta de males mayores, cosa que después pues el mercado también se encargó de darnos la razón. Por lo tanto, aquí también salimos ganando o salimos perdiendo menos de lo que tocaría. El par cierra 71 dólares con 41 centavos, cierra perdiendo la primera directriz del movimiento alcista, pero mientras no perdamos estos 70,89 dólares barril, el contexto alcista sigue claramente vigente. Y vamos a ver también las criptos, tema de criptomonedas. Vamos a ver primero, como siempre, el gráfico diario, un gráfico diario que nos muestra, primero de todo, una gran confluencia de zonas técnicas en el nivel de 8.600 dólares, sigue esa gran confluencia. Eso quiere decir que una vez perforado este nivel no tenemos líneas de soporte, como está pasando en estos momentos, y por tanto estamos, digamos, suspendidos en el aire. En el momento en que haya un impulso bajista con cierta dimensión, podemos ver aquí caídas muy importantes en el Bitcoin dólar. Ahora mismo tenemos un mínimo de referencia de unos 7.900 dólares aproximadamente, lo veremos mejor en el corto plazo. Pero este mínimo es un poco la zona de referencia, porque los otros mínimos que hay, pues ya estamos en niveles, hablando de niveles de unos 6.000 dólares. Ahora mismo estamos cotizando 8.332. Si nos vamos en el corto plazo, ¿qué vemos? Pues vemos esa perforación de esa zona de soporte de los 8.600 dólares, como el par pierde esa zona y intenta una tímida recuperación que no llega ni por asomo a intentar tocar esa zona de 8.600 dólares, y a partir de ahí vemos una nueva caída bastante pronunciada que nos lleva a tocar mínimos de 7.900, y ahora lo que estamos viendo es una cierta recuperación, un cierto impulso alcista que ha llevado al par a estos 8.300 dólares de nuevo, solo a 300 dólares
de esta zona de soporte. Por lo tanto, seguimos atentamente al par y lo ideal para los alcistas sería recuperar lo antes posible esta zona de 8.600 dólares. Esto sería lo que hemos visto respecto a las criptos. Y ahora mismo vamos a trabajar o a comentaros un hecho significativo, ¿vale? Que es, vamos a ver, la cotización del bono a 3 años. Vamos a ver, vamos a ponerlo en línea porque así será más fácil. Y lo vamos a comparar con el SP500. Vale. Muy bien. El hecho significativo que se ha producido durante esta semana es el fuerte incremento del bono a 3 años. Del bono a 10 años estadounidense. Los Treasury Bonds estadounidenses a 10 años han superado la rentabilidad del 3%. Eso hace mucho tiempo que no se veía. Y eso creo que es un hecho bastante significativo y bastante lógico, dada la fortaleza que estamos viendo en el dólar norteamericano, como os hemos comentado. Aquí hemos puesto en la misma pantalla pues el SP500 y la rentabilidad del bono norteamericque al poner dos valores en pantalla, el valor que sale aquí a la derecha del gráfico ya no es la revalorización o lo que está subiendo cada uno de ellos, sino el porcentaje de revalorización. Por lo tanto, lo que podemos ver aquí es el porcentaje de revalorización del SP respecto a un punto determinado y el porcentaje de revalorización del bono respecto a ese mismo punto. Podéis ver que aquí el bono a 10 años está alcanzando el 42% de revalorización, mientras el SP alcanza el 9,55%. Pero eso no es el hecho destacado. El hecho destacado en el que quiero que os fijéis es que a partir de enero de 2018 podemos ver cómo el SP se está estancando, se estanca, marcando mínimos, pues, ¿no? En este nivel llega a solo ganar un 4,13%, como vemos aquí, y en cambio, a partir de este momento es cuando la renta fija norteamericana, expresada aquí en el bono de 10 años, pues tiene un aumento significativo muy importante, sobre todo visto desde principios de abril del 2018, que justo también corresponde con una zona muy lateral del SP500. ¿Qué quiero decir con esto? Parece que la fuerza que estaba presente en mercados de renta variable, parece que la fuerza que estaba presente en el SP500 se ha trasvasado al bono a 10 años, que ha iniciado una escalada muy importante que le ha llevado desde el 26,68% hasta el 42%. Es decir, estamos viendo un giro en el mercado, un giro importante en el mercado y un trasvase de fondos, de inversiones, de un activo a otro, y son activos muy destacados, ¿no? Desde el SP, pues por ejemplo, el bono de 10 años. Debemos seguir con atención este hecho, porque mientras dure este contexto, difícilmente veremos alzas potentes en la renta variable norteamericana, con todo lo que eso supone en el resto del mercado. Por lo tanto, atención a este hecho, porque de aquí se pueden derivar pues otras consecuencias interesantes. Y si queréis, ahora aquí ya por curiosidad, lo que vamos a hacer va a ser añadir el Dow y añadir el Nasdaq, ¿vale? Y vemos que hay pues una estructura muy parecida, incluso con índices europeos, ¿no? ¿Vale? Que los índices europeos han sufrido un poco más, y en cambio, como podéis ver, debido también a la debilidad del euro respecto al dólar, pues han coincidido prácticamente en ese punto de principios de abril, en el punto en el que hemos visto cómo iniciaban pues una cierta recuperación. Incluso si vamos aquí y vemos, vamos a ver qué tal. Vale, por ejemplo, para tener pues unas ciertas referencias, veis aquí el oro cómo se ha contenido, y el oro también ha efectuado un ligero descenso, ¿vale? En paralelo a los mercados
de renta variable en este caso se ha mantenido estable, y el que también ha efectuado esa subida explosiva ha sido el petróleo, ¿vale? El petróleo, el West Texas, pues también ha aumentado de una forma considerable pues su rentabilidad. Por tanto, vemos aquí, este es un momento clave también para ver un poco la correlación que existe entre diferentes activos del mercado, y lo que os quería decir es que sobre todo pues guardemos mucha atención a este hecho, ¿no? Vamos a volver a dejarlo como estaba, los mercados de renta variable, los mercados de renta fija norteamericanos, y ese despegue de estos mercados de renta fija que está afectando directamente a los mercados de renta variable. Esto es algo que habrá que tener en consideración y vigilar muy de cerca. Así vamos a acabar este programa de comentario de mercados de este fin de semana de mayo, del fin de semana del 20 de mayo. No nos queda más que desearos pues que el resto del fin de semana lo paséis tranquilamente, que descanséis y que toméis con fuerza la nueva sesión de mercado que se va a iniciar pues en el mercado de divisas, que es el más madrugador, pues esta noche, y en el resto de mercados pues lo veremos cómo evolucionan durante la jornada de mañana. Nada más, y espero veros o oíros, mejor dicho, mañana a primera hora en nuestro programa podcast de audio de Pulso de Mercados, que tenéis disponible en la plataforma iVoox y en la plataforma iTunes, y también desde nuestra web y desde nuestra plataforma de contenidos Trading Desktop. Un saludo, y cualquier otra cosa nos vemos en forexperiences.com.